Bueno, para ilustrar un poco la idea de las subtillas intelligendi con un caso particular de un texto, am, sé que no es nada fácil lo que voy a leer, pero también eso es un poco la razón de mi elección. Ah, Tengo las manos de Umbral en Umbral de Paul Celan y lo que voy a leer es un poema que viene en la primera parte. El libro está dividido en varias. La primera se llama Siete rosas más tarde y el poema que voy a leer se llama Brillo. Es muy cortito. Dice: con silencioso cuerpo yaces en la arena a mi lado, sobre ti las estrellas. ¿Refractó un rayo hacia mí o fue la vara rota sobre nosotros la que así brilla? Bueno, ahí termina. Me gustaría que vieran el texto para que sepan ustedes cómo está escrito. Bueno, ahí podrán ustedes notar que está dividido en dos estrofas, una de 3 versos, otra de 5 versos, y en medio de ellos hay una secuencia de puntos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que aprender para que se pueda llegar a esto, a las subtilitas intelligendi, es la subtilitas explicandi, ¿no? Es decir, hay que saber qué pueden significar estas divisiones. Primero una idea muy corta con 3 versos y luego una idea un poco más amplia con 5 versos y en medio de ellos una secuencia de puntos que hay que aprender a leer como una pausa muy larga, porque es como si se repitieran esos 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos una y otra vez, de manera que la pausa es larga. Quizás cuando yo lo leí no la hice lo suficientemente larga como para que se sienta el ritmo del poema. Leámoslo de nuevo ahora pensando en eso de cómo habría que entender el texto desde el punto de vista de las subtilitas explicando. Brillo. Con silencioso cuerpo yaces en la arena a mi lado, sobre ti las estrellas. ¿Refractó un rayo hacia mí o fue la vara rota sobre nosotros la que así brilla? Bueno, entonces ahora procura hacer un poco más larga la pausa para notar esa secuencia de puntos y la pregunta es, ¿qué significa este poema? ¿De qué está hablando? ¿No? Si ustedes no conocen a Paul Celan, podrían pensar que es un momento muy romántico, ¿no? Están dos personas recostadas sobre la arena, con silencioso cuerpo yaces en la arena a mi lado. Parece que están recostados, mirando hacia el cielo, descansando en silencio, y están mirando que es de noche, porque dice aquí que sobre ellos están las estrellas. Luego hay una pausa larga, supongamos que simplemente se quedan mirando al cielo, no se dicen nada el uno al otro, están callados, y por eso la pausa se extiende y de pronto el autor, quien escribe el poema, pregunta si refractó un rayo hacia él, es decir, si hubo un rayo de luz que lastimara su vista, o si fue la vara rota sobre la que sobre la que ellos, perdón, así brilla, es decir, hay algo que se rompió y que está ocurriendo encima de ellos, enfrente de ellos, ¿no? Es un poco como preguntar si lo que están viendo arriba son estrellas de verdad o es otro tipo de luz, es otro tipo de luminosidad y de rayos, ¿no? Entonces hay un primer momento en el que podríamos leerla como una pieza romántica, una impresión muy fuerte de luz, puede ser una iluminación, puede ser un momento de plena satisfacción, pero como estamos hablando de porcelana y además uno de los libros que considero yo más tristes que haya escrito, de Umbral en Umbral, que es un autor que padeció los sufrimientos de la Segunda Guerra Mundial, es judío, exiliado permanente de todas partes, no se encontró a gusto prácticamente nunca, vivió la tragedia de la muerte de sus padres en los campos de concentración. Le llegaron noticias porque su madre le escribía primero a él y después cuando murió su madre, una amiga de su madre le escribió avisando que su madre había muerto. Él sobrevivió porque antes de que fueran los nazis a capturar a sus padres,
Él les dijo que una persona podía ayudarles a esconderse en una fábrica los padres no quisieron y él les dijo, yo los espero allá, estoy seguro de que van a ir, nunca fueron. Entonces los atraparon y él se quedó solo, escondido en la fábrica. Se sintió culpable toda su vida de esto. Y el poema está relacionado con las vivencias de sufrimiento relacionadas con la guerra. De manera que leer el poema implicaría comprender estas situaciones de existenciales en las que fue pensado el poema, aunque haya sido escrito después, eso no cambiaría nada el asunto, es relativo a esta experiencia, porque prácticamente hasta su muerte todo tiene que ver con la guerra. Entonces, yo interpreto esto así. Con silencioso cuerpo yaces en la arena a mi lado, sobre ti las estrellas, quiere decir que está recostado al lado de alguien, esa persona está muerta y por eso están en silencio y no le dice nada. Él está paralizado, ella está muerta, o la otra persona, pues no quiero decir que sea hombre o mujer, no nos dice nada acerca de eso, eh, pero sí que está al lado de alguien y que ese alguien no le contesta, no le dice nada. Y bueno, eso podría además justificarlo, porque hay otros poemas en donde uh, se podría hacer la asociación, pues, ¿no? Y luego pregunta si refractó un rayo hacia él o si fue la vara rota sobre ellos la que así brilla. Para entender la idea de la vara rota, pues hay que internarse un poco en la tradición judía para entender lo que significa esta vara rota, que es precisamente el castigo y el sacrificio, y por eso es que sé que se trata de este acontecimiento. Y podría leerse incluso el asunto de, estamos viendo las estrellas o es un rayo de luz que me está cegando o es algo que nos está lastimando a ambos y nos están castigando por algo que no sabemos siquiera que hicimos, ¿no? Entonces, yo entiendo que el poema está hablando de este sufrimiento. Para poder explicarlo tendría que seguir leyendo poemas y en ese sentido se entiende que esa larga pausa es una pausa de silencio por el sufrimiento que lo hace preguntarse quién tiene la culpa aquí o quién es responsable, por qué nos están castigando de esa manera y por supuesto quien está a su lado no puede responderle y él tampoco entiende lo que está pasando, está mirando hacia el cielo y no sabe qué es lo que acaba de ocurrir, si les cayó algo y eso fue lo que la mató o si ese resplandor es simplemente la muestra del castigo divino, no se entiende qué es lo que está pasando, pero sí se entiende que hay mucho sufrimiento e insisto, para entenderlo habría que ver otros poemas, eso lo voy a tratar de explicar un poco mejor en el tercer punto del círculo hermenéutico. Espero que haya quedado claro por lo menos aquí la idea de que la subtilitas intelligendi implica saber más acerca de quién está escribiendo, para quién está escribiendo, con qué motivos está escribiendo y por qué elige estas palabras específicas para hacerlo, ¿no? Todo eso es fundamental. Si no se tiene el bagaje cultural para entender todo eso, se puede dar una muy mala comprensión del texto, como la que estaba proponiendo al inicio, que el texto fuera un momento romántico. Estoy seguro de que no hay nada de eso, ni en el poema, ni en todo el libro, y que hay además pruebas interpretativas que permiten demostrar que así son las cosas, como voy a intentar hacer ahora que hable del círculo hermenéutico. Me detengo aquí y seguimos en un momento.